Imagina un mundo donde una simple bombilla ilumina no solo una habitación, sino además una visión. Una empresa que nace en un modesto taller de Europa y que en menos de un siglo se convierte en la cuna de tecnologías que cambiarían la forma en que vivimos, escuchamos música, vemos televisión y nos cuidamos. Esta es la historia de Philips, de cómo empezaron como fabricantes de lámparas y terminaron siendo pioneros de una revolución tecnológica. Hoy te invito a acompañarme en un viaje épico, desde el alba del siglo XX hasta la era digital, para descubrir cómo Philips construyó y reinvenció su futuro. Quédate hasta el final porque lo que verás te inspirará y te hará repensar lo que significa innovar. Todo gran imperio comienza con una chispa, y en el caso de Philips, esa chispa fue literal. Corría el año 1891. El mundo apenas comenzaba a comprender el verdadero potencial de la electricidad. Las ciudades más avanzadas instalaban postes con cables que parecían telarañas modernas. Las fábricas, los hogares y las calles se iluminaban lentamente, como si la noche estuviera perdiendo la batalla ante una nueva era. En Eindhoven, una ciudad modesta de los Países Bajos, Gerard Philips, un joven ingeniero eléctrico con formación en física, observaba este cambio con una mezcla de asombro y convicción. No se conformaba con ser testigo de la revolución. Quería ser parte de ella. Su padre, Frederick Philips, un banquero retirado con experiencia en inversiones, compartía esa visión. Juntos, padre e hijo decidieron arriesgarlo todo para fundar una pequeña empresa dedicada a la fabricación de lámparas incandescentes. Philips & Co. nacía con una misión clara: no solo fabricar bombillas, sino hacerlo mejor que nadie. Pero el camino no sería fácil. Desde sus inicios, Philips enfrentó gigantes. Thomas Edison y Joseph Swan ya habían marcado el camino de la iluminación eléctrica. General Electric se expandía agresivamente. ¿Qué podían hacer un joven ingeniero y su padre desde una ciudad secundaria del sur de Holanda? La respuesta: obsesionarse con la calidad, la eficiencia y la mejora constante. Compraron un viejo edificio industrial en Eindhoven, que había sido una fábrica de tejidos. Allí, con maquinaria sencilla y un equipo reducido, comenzaron a fabricar lámparas. Gerard Philips, meticuloso, se encargaba personalmente de supervisar cada parte del proceso: la creación de filamentos de carbono, el ensamblaje, la inspección final. En esos primeros años, Philips no solo producía lámparas, construía reputación. Mientras otras empresas recortaban costos, Gerard apostaba por la ingeniería. Sabía que la única forma de competir era innovar, y lo hizo. Mejoró el diseño de los filamentos para alargar la vida útil de las bombillas. Experimentó con diferentes gases y materiales. Fue uno de los primeros en entender que el futuro no dependía solo de la producción en masa, sino de la ciencia detrás de cada producto. La empresa empezó a destacar. Primero en los Países Bajos, luego en el extranjero. En pocos años, Philips logró asegurar contratos con gobiernos, empresas y servicios públicos que querían iluminación confiable y duradera. Pero eso era solo el comienzo. En 1895, apenas 4 años después de la fundación, se dio un paso audaz: contratar al primer investigador científico de la compañía. Este gesto, en apariencia modesto, cambiaría para siempre el ADN de Philips. Era el nacimiento del Departamento de Investigación y Desarrollo, una rareza absoluta en una época donde pocas empresas veían valor en la ciencia pura. Este laboratorio, que luego se convertiría en el legendario Philips Naturkundig Laboratorium o NatLab, sería la cuna de algunas de las innovaciones más disruptivas del siglo XX. Pero en ese entonces, solo era una muestra de lo que vendría: la ciencia al servicio del progreso humano. Con la llegada del nuevo siglo, Philips empezó a crecer con más fuerza. La fábrica original se expandió, se abrieron nuevos mercados, se contrató a más personal técnico y científico. La empresa pasó de fabricar cientos a miles, y luego millones de bombillas al año. En 1908, Anton Philips, hermano menor de Gerard, se unió formalmente a la compañía. Si Gerard era el ingeniero,
Anton era el estratega comercial. Carismático, ambicioso y con un olfato natural para los negocios, fue clave para expandir las ventas, negociar con nuevos clientes y transformar a Philips en una empresa internacional. La sinergia entre los dos hermanos fue perfecta. Mientras Gerard seguía enfocado en la excelencia técnica, Anton abría nuevos mercados y diseñaba estrategias de crecimiento agresivas. Juntos, eran imparables. Para 1910, Philips ya era el mayor productor de lámparas incandescentes de Europa continental. Un logro extraordinario para una empresa que había nacido en la periferia industrial, sin capital extranjero, sin patentes estadounidenses, sin respaldo gubernamental masivo. Pero más allá de los números, lo que realmente distinguía a Philips en esta etapa era su identidad. Una combinación única de ingeniería rigurosa, cultura científica y visión a largo plazo. Una empresa que entendía que cada innovación es parte de un legado más grande. Y así, lo que comenzó como un sueño entre un padre y un hijo, se convirtió en una industria luminosa. Literal y simbólicamente, Philips estaba iluminando Europa, y apenas estaba comenzando. Para 1910, Philips ya era un gigante en potencia. Pero los verdaderos gigantes no se conforman con dominar un solo campo. No basta con iluminar el mundo, hay que transformarlo. La primera gran transformación de Philips comenzó justo aquí, con una decisión estratégica que lo cambiaría todo. Diversificarse. Hasta ese momento, la empresa era sinónimo de bombillas. Pero el mundo se movía a una velocidad vertiginosa. La electricidad no solo iluminaba, también activaba motores, alimentaba radios, permitía diagnósticos médicos y abría las puertas de un futuro inimaginable. Philips entendió que debía dejar de ser solo un fabricante de lámparas y convertirse en un verdadero laboratorio de soluciones tecnológicas. Y así, comenzó una nueva etapa, la de la diversificación. El primer paso fue hacia el campo de la electrónica. A medida que la radio comenzaba a ganar terreno como medio de comunicación masiva, Philips intuyó su potencial. En 1918 comenzaron los primeros experimentos con válvulas termoiónicas, pequeños tubos de vidrio que permitían amplificar señales eléctricas. Era la base de la radio, la televisión, la computación temprana. No era solo una nueva línea de productos. Era un nuevo universo. Y Philips lo abrazó con entusiasmo. Mientras tanto, Europa se sacudía con los cambios de la Primera Guerra Mundial. Muchas empresas tecnológicas quedaron paralizadas por el conflicto. Pero Philips, gracias a su ubicación neutral en los Países Bajos, logró mantenerse operativo. No solo sobrevivió, prosperó. Durante los años 20, Philips creció a un ritmo sin precedentes. La empresa comenzó a fabricar radios completas. No solo componentes, sino aparatos completos, listos para venderse al público. En 1927, lanzó su primera radio comercial. Fue un éxito arrollador. En menos de una década, se convirtió en uno de los mayores fabricantes de radios del mundo. El sonido, como antes la luz, era ahora territorio Philips. Pero la visión iba más allá. También comenzaron a explorar el campo médico. En 1918, apenas terminado el conflicto mundial, Philips introdujo su primer tubo de rayos X para aplicaciones médicas. Era una tecnología que cambiaría la forma en que los médicos diagnosticaban enfermedades y lesiones. Un paso decisivo hacia la salud tecnológica. La empresa estaba escribiendo su identidad. Innovación transversal, desde el hogar hasta el hospital. El laboratorio NatLab se expandía. Científicos e ingenieros de toda Europa querían trabajar allí. Philips se convertía en un refugio para mentes brillantes. No era solo una empresa, era un ecosistema creativo, una comunidad impulsada por la ciencia, el diseño, la funcionalidad. Y mientras todo esto ocurría, Anton Philips dirigía con maestría la expansión internacional. Se abrían oficinas en París, Berlín, Londres, Moscú, Nueva York. Philips ya no era una marca holandesa, era un actor global. Pero pronto, el mundo cambiaría nuevamente.
La década de 1930 trajo consigo una crisis económica mundial. Muchas empresas cayeron. Philips resistió. Adaptó su producción. Redujo costos sin sacrificar calidad. Continuó investigando. Y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la empresa volvió a enfrentarse a uno de los mayores desafíos de su historia. En 1940, Alemania invadió los Países Bajos. Philips, como tantas otras compañías, fue ocupada. Los nazis tomaron control de la fábrica principal en Eindhoven. Pero la familia Philips no se quedó de brazos cruzados. Anton Philips y su hijo Fritz huyeron al exilio en los Estados Unidos, desde donde coordinaron esfuerzos para mantener viva la compañía, proteger a sus empleados judíos y, en secreto, colaborar con la resistencia aliada. Fue una época oscura, pero también de coraje. En 1942, la sede de Philips en Eindhoven fue bombardeada por los aliados para evitar que los nazis utilizaran sus instalaciones. A pesar de la destrucción, la empresa no desapareció. Se fragmentó, se escondió, pero sobrevivió. Cuando la guerra terminó en 1945, Philips estaba herida, pero de pie, y más decidida que nunca a reconstruirse, no solo como fabricante de productos, sino como un símbolo de resiliencia, de visión y de futuro. Porque mientras el mundo trataba de entender cómo reconstruirse, Philips ya tenía un plan: innovar como nunca antes y conquistar nuevas fronteras. La guerra había terminado. Europa era un continente devastado, pero también una tierra fértil para la reinvención. Y Philips, que había resistido las bombas, la ocupación y el exilio, estaba lista para su siguiente transformación: convertirse en una potencia mundial de innovación tecnológica. Desde 1945, y especialmente durante las décadas de 1950 y 1960, Philips se lanzó de lleno a una nueva misión: llevar la tecnología a cada rincón del hogar. Ya no se trataba solo de iluminar habitaciones o conectar radios. Se trataba de transformar la forma en que las personas vivían, se entretenían y cuidaban su salud. Y lo hizo a lo grande. En 1950, Philips ya era uno de los mayores fabricantes de radios del planeta. Millones de personas encendían cada día un dispositivo con su nombre grabado al frente. Pero no se detuvieron ahí. La compañía amplió rápidamente su alcance a otros campos: televisores, grabadoras, electrodomésticos, afeitadoras eléctricas. Cada año traía un nuevo producto, una nueva revolución. Y detrás de cada innovación estaba el Nat Lab, el Philips Naturkundig Laboratorium, que había nacido como una pequeña sala de investigación. Ahora era uno de los centros científicos más avanzados de Europa. Allí se mezclaban físicos, ingenieros, matemáticos y diseñadores. No era raro que compartieran pasillos con premios Nobel o inventores legendarios, porque en Philips la ciencia no era un soporte, era el corazón de todo. Y fue desde ese corazón que en 1963 llegó una de las invenciones más influyentes del siglo XX: la cassette. El cassette de audio, pequeño, portátil, barato, fácil de usar. Fue un salto cuántico en la forma en que la humanidad consumía música. Por primera vez, grabar tu propia voz, crear tus listas, llevar tu música a cualquier lugar, era posible. Fue una revolución silenciosa, pero imparable. Las grandes discográficas al principio se resistieron, pero pronto, el cassette se convirtió en un fenómeno global. La música era ahora libre. Podías grabar la radio, compartir tu voz, crear tus propios mixtapes. El cassette no solo cambió la industria musical, cambió la cultura. Y todo gracias a Philips. Pero no sería la última vez que lo harían. En la década de 1970, Philips y Sony unieron fuerzas para desarrollar un nuevo formato de audio: el Compact Disc, o CD. Más pequeño, más duradero, con calidad digital. Aunque el lanzamiento oficial del CD llegaría en 1982, fue durante esta etapa que se gestó, se diseñó y se perfeccionó. Philips estaba, una vez más, reescribiendo el futuro. Mientras tanto, en los hogares, el logotipo de Philips se volvía omnipresente.
televisores que ofrecían imágenes más nítidas, afeitadoras eléctricas que se convertían en el estándar de higiene masculina, electrodomésticos que simplificaban la vida doméstica, aspiradoras, planchas, licuadoras. Philips no era solo una marca, era parte del día a día de millones de familias en todo el mundo. Y a diferencia de otras corporaciones, Philips mantenía una conexión fuerte con su origen europeo, fomentaba la educación científica, financiaba hospitales, impulsaba programas de sostenibilidad mucho antes de que fuera una tendencia global. En esta etapa, la empresa también expandió su presencia geográfica. Nuevas fábricas en América Latina, Asia, África, centros de distribución, redes comerciales. Philips se convirtió en sinónimo de confianza, innovación y durabilidad. Y lo más impresionante, todo esto ocurría simultáneamente. Mientras la gente cantaba con cassettes en sus autos, Philips desarrollaba tomógrafos computarizados para hospitales. Mientras los televisores brillaban en las salas de estar, sus laboratorios trabajaban en materiales avanzados, iluminación eficiente y procesamiento digital. Entre 1950 y 1980, Philips no solo creció, se convirtió en un emblema, un faro de lo que la tecnología podía ser cuando se guiaba por la visión y el propósito. Y como todo buen pionero, sabían que aún quedaba mucho por construir. Para los años 80, Philips ya no era solo una empresa tecnológica, era una institución. Un verdadero coloso de la innovación con presencia en más de 100 países, cientos de fábricas, miles de patentes y un legado imponente que abarcaba desde la radio hasta el escáner médico, desde la bombilla hasta el disco compacto. Pero incluso los gigantes deben adaptarse. La llegada de los años 80 marcó el inicio de una nueva era, la era digital. Y con ella, el comienzo de una carrera que no perdonaría a los lentos, a los complacientes, a los que descansaran en sus laureles. Philips, como toda gran corporación en ese momento, enfrentaba un dilema existencial. ¿Cómo mantenerse en la cima en un mundo donde la tecnología avanzaba a un ritmo que rozaba lo vertiginoso? Por un lado, su éxito con el CD lo mantenía en la vanguardia. Junto a Sony, no solo revolucionaron la música una vez más, sino que sentaron las bases de los medios ópticos digitales, el DVD, el Blu-ray, los videojuegos modernos. Todo eso nació de aquella colaboración entre los laboratorios de Europa y Japón. Pero a la vez, el terreno bajo sus pies empezaba a moverse. Nuevos jugadores emergían, empresas más ágiles, más jóvenes, con estructuras menos pesadas y visión enfocada. Corea del Sur, Taiwán, China. El mapa de la competencia cambiaba. Mientras Philips tenía miles de empleados en estructuras tradicionales, otros comenzaban a hacer lo mismo con equipos mucho más reducidos y eficientes. La televisión, uno de sus pilares históricos, empezaba a perder rentabilidad. Las marcas asiáticas ofrecían calidad similar a menor precio. El margen se reducía, la lucha era encarnizada, y no solo en productos, también en cultura empresarial. Philips, fiel a su estilo europeo, seguía apostando por la investigación a largo plazo, por laboratorios costosos, por una ética empresarial que a veces chocaba con la lógica del nuevo capitalismo salvaje. Durante los años 90, la compañía intentó múltiples transformaciones, reestructuraciones, fusiones, cierres de fábricas, aperturas en mercados emergentes, cambios de liderazgo, visiones cruzadas entre lo que debía ser una empresa global y lo que debía seguir siendo una empresa con alma. Internamente, Philips era un hervidero de ideas, pero también de tensiones. Externamente, los consumidores seguían confiando en la marca. Los productos de audio seguían vendiéndose bien. Las innovaciones en imagen médica eran respetadas globalmente. Pero algo estaba cambiando en el aire. La competencia ya no solo era tecnológica, era filosófica. Empresas como Apple comenzaban a hablar de experiencias. Sony dominaba la narrativa del entretenimiento. Samsung irrumpía con fuerza. Y Philips, con toda su historia,
Luchaba por no quedar como un gigante cansado. Aún así, en medio de esta tormenta, hubo logros notables. En medicina, Philips desarrolló tecnologías de diagnóstico avanzadas. En iluminación, fue pionero en el desarrollo de bombillas halógenas y sistemas más eficientes. Incluso exploró la domótica mucho antes de que se pusiera de moda. Pero la verdad era evidente. La empresa necesitaba reenfocar su identidad. ¿Era un fabricante de televisores? ¿Una empresa médica? ¿Un innovador en electrónica de consumo? ¿Un laboratorio de ideas? Los años 80 y 90 fueron un periodo de gloria y de confusión, de éxitos tecnológicos brillantes y de decisiones empresariales cuestionables. Era el principio del fin de una etapa y el preludio de una transformación que lo cambiaría todo, porque Philips estaba a punto de tomar una de las decisiones más importantes de su historia. El reloj marcaba el inicio del nuevo milenio, y con él, el fin de una era para Philips y el nacimiento de otra completamente distinta. Los primeros años del siglo XXI trajeron consigo una verdad incómoda. El mundo ya no necesitaba tantos televisores europeos, ni tantos reproductores de música, ni tantas fábricas gigantes. La globalización había alcanzado su punto más agresivo. Asia dominaba el hardware, Silicon Valley dominaba el software, y Philips necesitaba una nueva razón de ser. Fue entonces cuando llegó la decisión. Radical, histórica. Philips dejaría de intentar competir por los márgenes en la electrónica de consumo y comenzaría su transformación en una empresa centrada en la salud, el bienestar y la vida humana. Una metamorfosis total. Televisores, radios, reproductores de CD. Poco a poco, todos esos íconos comenzaron a desaparecer del portafolio. La nostalgia quedaba atrás. Philips vendió su división de audio a Gibson. Su división de televisores fue escindida en una empresa separada. Los productos para el hogar fueron reconvertidos bajo nuevas licencias. Era el final simbólico de una era que había iluminado y acompañado a millones durante generaciones. Pero lo que algunos vieron como una retirada, en realidad, era una evolución. Philips apostó todo por convertirse en líder mundial en tecnología médica. Y para lograrlo no bastaba con reorientar su misión. Había que reinventar la empresa desde adentro. Así, comenzó una fase intensa de adquisiciones, investigación y enfoque estratégico. Se invirtió fuertemente en sistemas de imagen médica, resonancias magnéticas, tomografías computarizadas, ultrasonidos. No solo para hospitales, sino también para clínicas móviles, soluciones portátiles, diagnósticos en tiempo real. Pero eso era solo el comienzo. Philips fue más allá y se centró en la conectividad de la salud. Datos médicos integrados, plataformas digitales para monitoreo remoto, inteligencia artificial para prevenir enfermedades. El objetivo era claro: no solo curar cuando ya es tarde, sino anticiparse, prevenir, cuidar. Y lo más poderoso, todo esto sin abandonar su esencia, porque la innovación seguía siendo el núcleo. El NAT Lab se transformó pero no desapareció. La ciencia seguía guiando cada paso, y la misión de mejorar vidas, que había comenzado con una bombilla, ahora se expandía a millones de corazones, pulmones, órganos, personas. En paralelo, Philips también desarrolló productos de salud personal, cepillos de dientes eléctricos, dispositivos para el sueño, cuidado materno-infantil, bienestar digital, un ecosistema completo orientado a un solo fin: ayudar a las personas a vivir mejor y más tiempo. En 2013, Philips hizo aún más clara su visión. Se dividió en dos grandes áreas: Philips Health Tech, centrada en salud, diagnóstico, monitoreo y cuidado personal, y Philips Lighting, que eventualmente se escindiría como empresa independiente con el nombre de Signify. Era el cierre definitivo del círculo. Philips, la empresa que había nacido para iluminar el mundo, ahora se dedicaba a iluminar por dentro, a través de escáneres, sensores, datos y, sobre todo, propósito. Y aunque para muchos consumidores el nombre Philips ya no estaba presente en las vitrinas de tecnología como antes,
en los hospitales, en las clínicas, en los centros de salud, en los hogares donde se cuida la vida. Allí seguía, más presente que nunca. Habían dejado de construir aparatos y empezaron a construir esperanza. Hoy Philips ya no es la misma empresa que fabricaba radios de madera ni televisores con botones duros. Tampoco es solo una marca de cepillos eléctricos o lámparas eficientes. Philips es ahora un sistema nervioso global para la salud. En la década del 2020, mientras el mundo atravesaba una de las mayores crisis sanitarias de la historia moderna, la pandemia del COVID-19, Philips no solo estuvo presente, estuvo en la primera línea. Sus soluciones de monitoreo remoto permitieron a hospitales sobrecargados controlar a pacientes desde casa. Sus sistemas de imagen ayudaron a diagnosticar con precisión. Sus respiradores salvaron miles de vidas. Y todo eso fue posible porque hacía años que se venían preparando para ese momento. Mientras otros improvisaban, Philips ya estaba ahí. Y ahora, más que nunca, su misión es clara: mejorar la vida de 2.500 millones de personas por año para 2030. Pero ese objetivo no es un eslogan vacío, es un plan medible. Philips ha rediseñado toda su estrategia en torno a la sostenibilidad, la salud preventiva, la equidad en el acceso a la atención médica y el uso ético de los datos. Ya no se trata solo de vender máquinas, se trata de integrar tecnología, humanidad y propósito. Sus equipos conectan datos médicos en tiempo real, permitiendo diagnósticos más rápidos, tratamientos más personalizados y decisiones más inteligentes. Desde una pequeña clínica rural en África hasta un hospital de alta complejidad en Europa, Philips diseña sus sistemas para adaptarse a contextos diversos, con una mirada global y social. Y al mismo tiempo, la empresa ha enfrentado grandes desafíos. Como toda compañía tecnológica, Philips no es ajena a las tensiones del mercado global, las cadenas de suministro, la presión competitiva ni los errores internos. Ha enfrentado controversias, retiros de productos y crisis de reputación. Pero si hay algo que la historia de Philips enseña, es que su grandeza no reside en evitar las caídas, sino en cómo se levanta cada vez con más fuerza, más claridad y más foco. Hoy, mientras millones de personas usan sus soluciones de salud personal en casa, desde medidores de presión hasta monitores del sueño, y millones más son atendidos con sus tecnologías clínicas en hospitales de todo el planeta, Philips continúa su evolución silenciosa pero poderosa. Sabe que el futuro no se construye solo con circuitos y pantallas, sino con visión, con responsabilidad y con la convicción de que la tecnología más importante es la que salva vidas. El viaje de Philips comenzó con una bombilla, y hoy, más de 130 años después, sigue brillando, pero no en los aparadores, sino en lo más profundo del cuerpo humano, en la ciencia, en la innovación y en cada vida que ayuda a mejorar. Si esta historia de Philips te ha inspirado, si has sentido como una chispa de luz en 1891 encendió una llamarada tecnológica a escala global, te invito a unirte a nuestro canal. Aquí exploramos no solo empresas, sino ideas que transforman el mundo. Haz clic en suscribirse. Activa la campana para no perderte los próximos episodios, donde contaremos más historias épicas de tecnología y visión. Porque la innovación no es solo el pasado, es también lo que viene. Nos vemos en el próximo video.